Dios desde Jerusalén hasta Roma. Esto se encuentra narrado en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Bien, sobre la expansión de la palabra de Dios de Jerusalén a Roma tenemos, a modo de introducción, que los cristianos son perseguidos por el Sanedrín, y estos pues claramente se ven que se desvinculan de la sinagoga. Ahora bien, tenemos que el cristianismo y la palabra de Dios desde sus orígenes fue universal, abierto a los gentiles. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes estos al mandato de Cristo de anunciar la palabra de Dios a todas las naciones. Ahora bien, los propulsores de la expansión de la palabra de Dios tenemos las noticias sobre la acción apostólica de San Pablo son sin duda las más abundantes gracias a las informaciones contenidas en los libros de los Hechos de los Apóstoles y en el importante corpus de las epístolas paulinas. San Pablo fue por excelencia el apóstol de las gentes y sus viajes misionales llevaron el Evangelio por Asia Menor y Grecia, donde fundó y dirigió numerosas iglesias. Preso en Jerusalén, su largo cautiverio le dio ocasión de dar testimonio de Cristo ante el Sanedrín, los gobernantes romanos y el rey Agripa. Conducido a Roma, fue puesto en libertad por el tribunal del César. Preso por segunda vez, Pablo sufrió otro juicio, fue condenado y murió mártir en la urbe imperial. Ya en el último viaje de San Pablo, el cual se es narrado en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 15, hasta el capítulo 28, versículo 31. El propósito de este viaje es llevar el Evangelio a los confines del mundo. La intención de Pablo es hacer de Roma un centro de misión para expandir la palabra de Dios por toda Europa. Y como ya es costumbre, también tenemos aquí unos personajes. En primer lugar, el Espíritu Santo, Pablo, Félix, Agripa, Festo, Santiago y la tripulación. Bien, queridos amigos, tenemos ya por último el itinerario y los acontecimientos de este cuarto viaje de San Pablo, en el cual en Jerusalén visita a Santiago y ritos de purificación. Hay la prisión de Pablo, un discurso del Pablo al pueblo, donde hace una autografía de su vocación y apela a su ciudadanía romana. Pablo ante el Consejo de Ancianos y la liberación milagrosa de éste. Hay una conspiración contra Pablo e intervención de un sobrino suyo. Preparativos para el traslado de Pablo a Cesarea y nota oficial sobre el acusado y acusadores. En Cesarea hay el proceso ante Félix. Pablo apela al emperador y su condición de ciudadano romano. Festo informa a Agripa y demostración de la inocencia de Pablo. Pablo ante Agripa, defensa rigurosa del cristianismo, hay una autografía de su misión y declaración de su inocencia. Desde Cesarea a Greta, visita a sus amigos en Sidón, trasbordo en Mira de Licia. Hay una tempestad y naufragios. En la isla de Malta hay signos milagrosos, permanencia por 3 meses en este lugar. En Siracusa hay una permanencia por 3 días. En Puzuoli hay una permanencia por 7 días. Y por último, en Roma, queridos amigos, hay el encuentro y predicación a los judíos de Roma. Defiende su vocación como apóstol de los gentiles. Predica sin estorbo alguno. Gracias, queridos amigos. La etapa del camino de Pablo es su viaje desde Jerusalén a Roma, donde acaba el libro. Roma es simbólicamente la culminación de todo el programa de expansión del cristianismo y la palabra de Dios. Bien, tenemos ahora la estancia de Pablo en Jerusalén, el cual se encuentra narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo
15 hasta el capítulo 23, versículo 30. En un punto principal de la estancia de Pablo en Jerusalén, la última de su vida, es la persecución de que es objeto por parte de los judíos, probablemente escribas y otras autoridades. Hay dos defensas de Pablo, una ante el pueblo en general, que se encuentra narrado en los Hechos, capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 29, y otra ante el Sanedrín, que también se encuentra narrado en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículo 10. En los dos casos hay reacciones violentas, y Pablo es salvado por intervención de los romanos. En el capítulo 21, versículo 15 de 26, tenemos la visita a Santiago y el rito de purificación. Encontramos aquí la razón de esta última visita de Pablo a Jerusalén. Se trata una vez más de ayuda económica. De todas formas, a Lucas le interesa presentar aquí las buenas relaciones entre el apóstol de los gentiles y la comunidad de Jerusalén, cuyo responsable era Santiago. Una vez que Pablo había abandonado esa ciudad, se trata, por un lado, de presentar la aceptación por la comunidad de Jerusalén de la actividad paulina. Por otro, el sometimiento de Pablo a un rito de purificación. Luego en el capítulo 21, versículo 27 hasta el 36, tenemos la prisión. En la visita a Pablo, las cosas no van como había previsto Santiago y los demás miembros de la iglesia de Jerusalén. Tales judíos que aparecen judíos sin más y no cristianos judaizantes acusan a Pablo de cosas ya conocidas en los Hechos, añadiendo algo nuevo: el delito de haber introducido a paganos en las partes del templo que les estaban prohibidas. Hay un tumulto parecido al de la revuelta de los orfebres de Éfeso, pero en este caso los romanos intervienen para salvar al Pablo. Comienza un proceso que lo llevará hasta Roma. El jefe de este destacamento es un tribuno militar, el comandante de la guarnición romana en Jerusalén. Luego en el capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 29, tenemos el discurso de Pablo al pueblo. Se pone de manifiesto la legitimidad del cristianismo, tanto así que Pablo se dirige al tribuno con respeto, pero también con confianza, dada a su condición de ciudadano romano, que expondrá poco después. Aunque el tribuno no está muy bien informado de los detalles de la situación, permite que Pablo hable al pueblo. Pablo no hace realmente una defensa personal, sino que legitima la predicación a los paganos que él mismo lleva a cabo, y en consecuencia la universalidad del cristianismo y de la palabra de Dios. Al final del episodio nos narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25 al 29. Toca el tema de la ciudadanía romana de Pablo. Se trata de un detalle importante en sí mismo, para reconocer más al apóstol y también por el uso que Pablo hace de esa condición jurídica y civil, no permitiendo que lo azoten sin defenderse, con una actitud parecida a la del propio Jesús ante el Sanedrín. Esta declaración cambia radicalmente el curso posterior de los acontecimientos, pues provocará su envío a Roma para ser juzgado por el emperador. Ahora bien, en el capítulo 22, versículo 30, hasta el capítulo 23, versículo 11, Pablo ante el Sanedrín
esta escena no es nada sencilla. Pese a sus apariencias, hay problemas históricos. El más importante es que una autoridad romana no parece que pudiera convencer oficialmente al Sanedrín judío. Quizás no se trató de una reunión formal, sino, como diríamos hoy, informativa. Pablo aparece aquí como una figura simbólica del cristianismo, dialogando con el judaísmo y con el poder romano. Por otro lado, hay diferencias. La reacción de Pablo ante la amenaza de que lo golpeen es más fuerte que la de Jesús ante las bofetadas narradas en Juan capítulo 18, versículo 22 hasta el 23. En todo caso, la escena concluye con un renovado enfrentamiento que también explica la conducta posterior de los romanos y del apóstol. Luego en el capítulo 23, versículo 12 hasta el 22, tenemos la conspiración de parte de los judíos hacia Pablo. El enfrentamiento entre Pablo y sus adversarios judíos se agudiza cada vez más. El peligro para la vida de Pablo es cada vez mayor, pese a la defensa de los romanos. Es interesante aquí un detalle tan profundamente humano y cercano como el aviso de un sobrino de Pablo para salvar a su tío. Eso lo encontramos narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 16 y siguientes. Es algo que une las profundidades teológicas de Pablo y Lucas con la realidad inmediata, sensible, familiar. De pronto vemos al apóstol en sus relaciones humanas, que quizás se olvidan ante otros aspectos de su vida y actividad más elevada. En esta última parte de Hechos, los romanos aparecen repetidamente como los buenos, justos, sensatos, que no tienen nada contra los cristianos. Su actitud contrasta con la oposición y adversidad de los judíos. Tenemos en el capítulo 23, versículo 31 al 35, el viaje a Cesarea y la prisión de Pablo. Luego en el capítulo 24, versículo del 1 al 23, tenemos el proceso ante Félix. Pablo es acusado de ser uno de los jefes cristianos y de provocar alborotos y tumultos. No se detalla mucho por qué sucede esto, solamente se alude una pretendida profanación del templo, que es el segundo punto de la acusación. Los acusadores de Pablo y el mismo Lucas dan por supuesto que hay una oposición radical entre judíos y cristianos. Probablemente en este discurso se refleja bien la historia de los procesos a Pablo ante las autoridades imperiales. Él se defiende de la acusación que le hacen de promover la subversión, que era sin duda la mayor preocupación de esas autoridades. Resume sus actividades y hace ver que sus enemigos lo atacan por cuestiones más religiosas que de otro tipo, pero no insiste demasiado en este tema poco relevante para el romano, por lo cual debe llevar a su absolución ante el foro romano, que no entiende de temas religiosos a los judíos. La absolución de Pablo es representativa. En él queda absuelto el cristianismo de las acusaciones que circulaban en el imperio contra los primeros cristianos. En el capítulo 24, versículo 24 y 27, la estancia en Cesarea de Pablo. El desenlace provisional del proceso aporta un toque de realismo e historicidad. No parece percibirse en estos párrafos ninguna intención teológica especial, sino más bien mezquinas, realidades humanas, temor ante las exigencias éticas y dogmáticas del cristianismo, o afán de un posible lucro, cosa nada
infrecuente entre las autoridades imperiales, sobre todo en provincias. También hay política local a propósito de Pablo. Luego en el capítulo 25, versículo del 1 al 12, Pablo apela al emperador. El enfrentamiento de Pablo con las autoridades judías refleja la tensión existente entre el cristianismo y el judaísmo. Este enfrentamiento llega a su punto culminante en el proceso ante Festo. El procurador también se muestra más aún que su antecesor como un hombre serio y preocupado por la justicia, sin perjuicios e imparcial, pero sin gran interés por estos temas religiosos. En el capítulo 25, versículo del 13 al 22, Festo informa a Agripa. En el proceso de Pablo aparece Herodes Agripa. Se trata de Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. Su relación con los romanos era tan cercana que Claudio le concedió el gobierno de Galilea y parte de Perea, así como la potestad de nombrar al sumo sacerdote. En el capítulo 25, versículo 23 al capítulo 26, versículo 32, Pablo ante Agripa. No queda claro cuál es el auténtico motivo de la comparecencia de Pablo. Por un lado, Agripa desea escucharle. Por otro, el discurso de Festo revela que el verdadero motivo es reunir algunos datos útiles para informar al emperador acerca de Pablo. El apóstol está convencido de ser fiel al sentido profundo de la religión y existencia de Israel. Por eso, según él, es acusado injustamente de traicionar al judaísmo. Todo el proceso concluye con la inocencia de Pablo, que es reconocida una y otra vez, tanto por la autoridad romana como por Agripa. Camino de Roma, capítulo 27, versículo del 1 hasta el capítulo 28, versículo 31. Entramos ya en la última parte del viaje de Pablo a Roma y del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. El cristianismo o la predicación, si se prefiere, han nacido en Jerusalén y de allí ha partido definitivamente para llegar a Roma, capital del imperio. De este modo se cumple el programa misionero de Hechos de los Apóstoles, según el cual la salvación ha de alcanzar los confines del mundo. El largo viaje de Pablo hacia Roma admite una lectura simbólica no ajena posiblemente a la intención lucana. Sería una representación de la vida del creyente que ha de ser fiel al testimonio y el evangelio, soportando no pocas penalidades para llegar finalmente a un desenlace feliz. Según esto, queridos hermanos, podemos leer estos últimos capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles en tres planos: el viaje histórico de Pablo, prisionero, el que da la expansión y difusión del mensaje, y en general, por último, el más personal de la vida cristiana. En el capítulo 27, versículo del 1 al 12, de Cesarea a Creta, varias cosas llaman la atención en la narración de este viaje. Sorprenden los numerosos detalles realistas, concretos y aún del lenguaje técnico náutico con los que Lucas describe este viaje. Las peripecias y peligros son abundantes, de forma que en ocasiones el relato tiene mucha semejanza con las novelas de aventuras al uso en aquella época. En Hechos capítulo 27, versículo 10, es curiosa la actitud de Pablo,
que asume un cierto protagonismo o papel directo, papel que va a reaparecer en otros muchos momentos del viaje, tanto más intensamente como mayores son las amenazas. Todo el proceso concluye con otra escena que sorprende una vez más por su viveza y realismo. No tiene aspectos de ficción literaria, sino de descripción de las reacciones de los personajes, tanto Festo como Agripa. Pero además hay una última frase de Pablo sobre su sensatez y cordura, puesta en duda por Festo y una confesión y deseo de que todos se conviertan. En sus palabras hay también una nueva declaración sobre el carácter religioso de la predicación paulina en relación con el poder político. El cristianismo no va contra el imperio y la sociedad imperial, es otra cosa. La inocencia de Pablo es reconocida una y otra vez, tanto por la autoridad romana como por Agripa, lo cual es, en la visión lucana, dar una carta blanca para la difusión y pervivencia de la nueva religión, separada ya del judaísmo, reconociendo y declarando que es cuanto menos inofensiva. Luego en el capítulo 28, versículo del 11 al 16, tenemos la llegada de Pablo a Roma. Aquí narra el autor sagrado con toda sencillez la llegada de Pablo a Roma y con él la del mensaje de la palabra de Dios. No se trata de la primera llegada del Evangelio, pues son cristianos los que salen a recibir a Pablo. Su llegada es algo así como una llegada oficial. Si no supiéramos todo lo anterior, podría pensarse que este suceso carece de importancia. Ni siquiera se menciona aquí al Espíritu Santo, que es el protagonista del libro. Cuando culmina la obra parece que se olvida de él, pero ha de tenerse en cuenta el estilo de los evangelistas. Cuanto más importantes son los hechos, con mayor sencillez se narran. Siguiendo esta tónica, Lucas cuenta la llegada a Roma como si se tratase de algo absolutamente normal. En el capítulo 28, versículos 17 al 28, hay el encuentro con los judíos de Roma. En primer lugar, Pablo se dirige de nuevo a los judíos, evidentemente por última vez. Es interesante aquí que después de todo lo dicho en Hechos de los Apóstoles sobre la oposición y rechazo por parte de los judíos respecto del mensaje predicado por los apóstoles y tras la decisión paulina de no dirigirse más a ellos, aunque ya vimos que no lo cumplió todavía, insistía Pablo, perfecto conocedor de la situación, en anunciarles una vez más el reino y la palabra de Dios. En esta última alusión, Pablo resume su situación reciente y la causa inmediata de su encarcelamiento y juicio en Roma, aunque ya alude a que todo ello tiene que ver con la auténtica esperanza de Israel. Reitera su inocencia reconocida también por las autoridades romanas. Son otros los judíos los acusantes que él se encuentre en la actualidad encadenado y privado de libertad y de movimiento. No es muy creíble, aunque es posible que la comunidad judía de Roma ignorase cuanto suceda. Pero la predicación de Pablo no es aceptada por los mayoristas de los judíos romanos, tal como había sucedido en tantos casos a lo largo de las páginas de los Hechos. Hay división de
opiniones entre ellos, pero se tenía la impresión de que predominaban el rechazo, como siempre ha sucedido. El Dios que hablaba a Isaías es el mismo Espíritu que ha guiado a Pablo y a la iglesia toda. De esta forma se resume el contenido de toda la actividad y actuación apostólica. El mensaje es el mensaje de salvación que anuncia y realiza la salvación de Dios. En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se ha ido mostrando cómo esa salvación se extendía progresivamente por el mundo y cómo era acogido o rechazado en cada caso. Así es, queridos hermanos, como podemos ver, cada uno de los acontecimientos que Pablo tuvo que sufrir desde Jerusalén a Roma para que se extendiese así la palabra de Dios. Muchas gracias.